el mensaje de esta ocasión, ¿de acuerdo? El tema es Purim, ¿ok? Y vamos a hablar tres aspectos sobre la fiesta de Purim. El ABC de Purim. El ABC de Purim significa, primero, antecedentes. Vamos a tratar de dar algunos antecedentes como si fuese la primera vez que todos nosotros aprendiéramos acerca de la fiesta de Purim. E inciso B, vamos a hablar acerca de las bendiciones que tiene el recordar todas estas cosas, ¿ok? Inciso C, ahora les vamos a compartir también algunas de las costumbres que están alrededor de la celebración de la fiesta de Purim. Entonces, para dar inicio les voy a pedir que abran su Biblia, porque esta es una historia de la Biblia en el libro de Esther. Esther capítulo 9 y versículo 22, por favor, si son tan amables. Vamos a la escritura para leer algunas instrucciones o algunas indicaciones muy claras y muy directas que están aquí en la palabra de Dios, y que, bueno, pues yo espero, ¿verdad?, que de verdad les produzca a cada uno de ustedes un gran regocijo y una alegría el saber todas estas cosas. Amén. ¿Listos? Amén. Recuerden, la intención hoy es poder compartir antecedentes, bendiciones y costumbres, extenderles a todos ustedes la invitación para que el día miércoles por la tarde se sumen con nosotros a un día de banquete y de gran regocijo. Amén. Por lo que Dios ha hecho hacia su pueblo. Entonces, la Biblia dice, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría, y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino, y dádivas a los pobres. Este pasaje habla de la fiesta de Purim. A lo mejor en sus Biblias todavía se acostumbra, por ejemplo, esta Biblia tiene el subtítulo en letras negrillas a partir del verso 16. Si es así, digan amén. Si está, ahí dice el título, la fiesta de Purim. ¿Verdad que sí? Así lo dice. Todavía algunas versiones de la Biblia acostumbran colocar los subtítulos, otras versiones de la Biblia no. Pero vamos a dar inicio entonces a la reflexión de este tema. Primero que nada, hermanos, conocer la palabra Purim. La palabra Purim está aquí en el texto, que obviamente vamos a leer después con mucha más calma, para que entendamos por qué el nombre de esta fiesta de todo el pueblo de Israel. La palabra Pur tiene su origen en el idioma persa y significa suerte. Purim en plural significa suertes, ¿de acuerdo? No es lo mismo que azar o juegos de azar, son conceptos diferentes. La idea hoy no es, ¿verdad?, a extendernos un poquito más en esto, sino simplemente recordar que había momentos en que había que tomar una decisión, y la decisión bastaba y era suficiente con echar suertes, porque en Proverbios se había escrito, ¿verdad?, nosotros los hombres echamos suertes, pero el resultado es de Jehová. Entonces, para contextualizar un poquito más, había 2 o 3 eventos bíblicos donde esto ocurría. En el día del Yom Kippur se echaban suertes, y el resultado era la determinación que venía de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene todo en control. Amén, diga conmigo, Dios tiene todo en control, hasta estos pequeños detalles. Entonces, cuando, hermanos, en el libro de los Hechos, capítulo 1, se requiere tomar la decisión de quién es el sucesor de Judas, ¿qué dice la Biblia? Echaron suertes, ¿de acuerdo? Echaron suerte de tal manera que una decisión tan relevante, histórica, importante, apostólica, quedó solamente en el asunto de echar las suertes. Entonces, entiéndase algo, cuando se hace esto entre los apóstoles, todos están de acuerdo, saben que no están entrando ni en ningún asunto de brujería, de hechicería y de azar, no, todos han entendido que es una manera correcta en la que pueden tomar una decisión tan importante como es quién va a ocupar el lugar del apóstol. Segundo lugar, cuando esto se hace y la suerte cae ¿en quién? ¿En quién cayó la suerte?
en Matatías, ¿verdad? Cae la suerte en Matatías. Ellos no discuten, ellos no dicen échale otra vez, vamos 2 de 3 a ver qué sale. No, ellos ya no hacen eso. ¿Por qué? Porque asumen que la decisión, el resultado viene de Dios. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces el nombre de esta celebración es Purim, que significa suertes, lo que implica una sola ocasión, nada más una sola ocasión. No es como el azar que tiene muchas opciones y repite, no, esto era el resultado, es el que viene de Dios. Entonces entre la información que necesitamos nosotros recordar, ¿verdad? Tenemos que entender que el nombre se obtiene de la decisión de Amán de exterminar al pueblo de Israel, de exterminar al pueblo judío. ¿De acuerdo? Entonces, en la historia, ¿cuántos conocen el libro de Esther? A ver, levanten su mano. Ok, muy bien, sí, lo hemos leído, conocemos el desarrollo maravilloso de la historia, de lo cual, hermanos, nos llevaría algo de tiempo el relatarlo, y no solo el relatarlo, sino, hermanos, de ir contando todas las maravillas que se encuentran dentro de toda esa historia. Por eso es que de verdad, cuando tú has obtenido, hermano, el conocimiento, cuando tú te has empapado del asunto, cuando tú has visto cómo está la situación, no hay más que regocijarte de la fidelidad que tiene el Eterno hacia aquellos que Él ama, porque su fidelidad es para siempre. ¿Quieren darle un fuerte aplauso al Señor? Bendito sea su nombre para siempre. Fiel a su palabra, fiel a su promesa, su pueblo es indestructible. ¿De acuerdo? Su pueblo va a permanecer, va a estar, porque así le ha placido al Señor hacerlo. Amén. Entonces, hay algunos puntos que tengo en la presentación como antecedentes. Algunas cosas que quiero mencionar, 4 cosas rápidamente, hermanos. Número 1, en la Biblia se habla de Amalek. Todos digan Amalek. Amalek, hermano, que en el sentido espiritual o en el sentido figurado, nosotros decimos, ¿verdad?, que es un tipo de la carne, algo con lo que vamos a estar luchando toda nuestra vida. En esos momentos en que espiritualmente nosotros bajamos, entonces viene en otra dirección, la carne viene hacia arriba. Ahorita voy a explicarles por qué digo esto, hermanos, por qué se hace la comparación comúnmente. Pero bueno, la Biblia cuenta que cuando Moisés iba hacia la tierra prometida, le salió al camino a Amalek, ¿verdad? Y Amalek se hizo su enemigo del pueblo de Israel. Así que Dios determinó y declaró que de generación en generación el pueblo de Israel tendría guerra contra los amalecitas, aquellos a los cuales, ¿verdad?, cuando Dios dio orden de hacer una limpieza en la tierra de Canaán, este grupo permaneció y le hizo la guerra de tiempo en tiempo al pueblo de Israel. Así que por eso, ¿verdad?, Dios dio esta palabra, este principio, que se entiende, hermanos, también de esa manera, que nosotros, hermanos, batallamos, ¿verdad? La carne batalla contra los deseos del espíritu. Así que nosotros tenemos a nuestro Amalek, nuestra lucha con Amalek, que implica, ¿verdad?, nuestra lucha contra nuestra propia carnalidad, contra los apetitos de nuestra carne, que si nosotros dejamos de conectarnos con el cielo, de conectarnos con el Señor, de pronto va a empezar a surgir esto. ¿Para qué? Para que nosotros una vez más volvamos a buscar al Señor. Amén. Ok, entonces miren, punto número 1, hermanos, hay una descendencia a los tiempos de la reina Esther, en la cual, ¿verdad?, está el deseo de terminar con el pueblo de Israel, porque está latente esa guerra, ¿verdad?, de Amalek o los amalecitas contra Israel. Entonces es el punto de partida de esa descendencia, la cual en medio de la diáspora, digan diáspora, entendemos que diáspora es la dispersión, ¿ok? Diáspora es dispersión. Entonces nos vamos a ubicar en el tiempo de la reina Esther, cuando, hermanos, el pueblo de Israel fue disperso o vive en el extranjero a causa de la invasión del imperio asirio, a causa de la invasión del imperio de Babilonia. Entonces las tribus de Israel han quedado dispersas fuera de tierra de Israel.
Estamos en el tiempo, hermanos, la invitación de Dios a regresar a la tierra. Pero muchos de las tribus no quieren regresar. ¿Por qué ya no quieren regresar a la tierra de Israel? Y viven en las 127 provincias del imperio persa. No quieren regresar a tierra de Israel porque están muy cómodos donde ellos viven ahora. Es como nosotros ahora expresamos, ¿verdad? Esta verdad que decimos que hay gente a la que le gusta el mundo y no quiere venir a Dios. ¿Se entiende la ilustración? Es una comparación de cuando la gente se ha sentido cómoda viviendo como el mundo o en el mundo. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que si te haces amigo de Dios, te constituyes enemigo del mundo. Pero si tú eres amigo del mundo, te constituyes enemigo de Dios. Y si te constituyes enemigo de Dios, por ende también eres enemigo del pueblo de Dios. ¿Se va entendiendo? ¿Ok? Ahora, la situación del pueblo de Israel que vive fuera de Israel y no quiere retornar es porque ya están cómodos. Es porque ellos ya encontraron un lugar, una forma de vivir, la cual están muy entretenidos cuando es el tiempo de regresar a casa. Diga conmigo, regresar a casa. Es el tiempo, ellos no quieren regresar y miren qué empieza ahora a suceder. Porque no han escuchado el llamado, no han atendido la voz de Dios. Ahora viene el cazador. Ahora viene Amán. Digan conmigo Amán. Amán, que está aquí, hay que corregir la redacción. Amán, ahora viene Amán. Amán es un amalecita. Amán es un descendiente del pueblo de Amalek, el cual, hermanos, debido a que Mordecai, ahora digan Mordecai, ok, debido a que Mordecai en la historia del libro de Esther es un servidor del rey, pero es un judío que no acepta, ¿verdad?, a rendirle tributo, adoración a Amán. Aquí comienza el conflicto, según dice la Biblia, y otro día, ¿verdad?, con calma ustedes van a leer, o vamos a leer todos todo el libro. Y entonces, a causa de esta inquietud, Amán, con el odio antisemita que tiene hacia Mardoqueo, Mordecai, comienza a tramar el plan para acabar con él. Prepara, ¿verdad?, una fecha, y ahí surge la idea del Purim. Echa suertes, consulta los astros, averigua cuándo él tendría el favor, de acuerdo a la costumbre de él, y cae el 14 de Adar. ¿Sí? 14 de Adar, esa fecha según el calendario de aquel entonces, hermanos, es la fecha que se ha escogido casi con un año de anticipación. ¿Para qué? ¿Qué quiere hacer Amán? Amán quiere exterminar al pueblo judío. ¿Ok? Él quiere exterminar al pueblo judío que vive en Susa de Persia y en todas las 127 provincias. Así que, continuando un poquito con la historia, y no, por más que yo intento no relatarla, no puedo detenerme de no relatarla. Siento que están en desconexión con la historia, pero hay que conectarse con la historia. Hay que ver, hermanos, Adasa. Todos digan Adasa. Ok, Adasa significa renuevo, significa mirto, ¿de acuerdo? La palabra, hermanos, hebrea que se debe emplear para referirse al Nuevo Testamento, ¿ok? Brit Hadashah, o Nuevo Pacto, Nuevo Testamento. Pues bien, hermanos, este es el nombre de esta mujer que se dice, ¿verdad?, que era de 40 años, alrededor de 40 años, una mujer bella, una belleza discutible. Imagínense, la belleza de esta mujer, hay belleza de mujer que es indiscutible, pero hay belleza de mujer que todavía no llegan al final de hablar de todo lo que, la belleza que había en ella. Algo especial había en Adasa. Seguramente era la Shekinah del Eterno. La presencia divina la acompañaba. Y las hermanas que están aquí en el Señor, que han conocido a Cristo, que han entregado al Señor su vida desde temprana edad, lo deben de saber. Lo deben de saber porque han sido princesas de Dios, han sido doncellas de Dios, han tenido, hermanos, un atractivo, una belleza, un algo que alrededor los hombres no lo encuentran. ¿Alaban al Señor, hermanas? Gracias a Dios, porque Dios pone algo especial en cada una de ustedes, y es su maravillosa presencia lo que hace también la gran diferencia en una hija de Dios
y aquella mujer que no tiene el temor del Señor. Pero la mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Amén. En Hadassah había algo particular, había algo especial, que conforme la historia, ella llega al palacio del rey Asuero, y el rey Asuero es cautivado, y entonces lo primero que hace es que le dice: véngase para acá, mi reina. ¿Sí? Ella, ¿verdad? Hadassah, que era una joven huérfana, una mujer huérfana que tenía a su tío Mordecai cuidándole a ella, una mujer judía, una mujer desconocida. Ahora qué enorme cambio salir, ¿verdad? Salir del desconocimiento y ahora ser la primera dama del imperio persa. Entonces, por alguna razón que ella quizás desconoce hasta esta parte de la historia, pero está allí, ella ya no llega a presentarse como Hadassah, la joven judía, sino empieza la trama de la historia, y aquí aparece, hermanos, un velo que va a cubrir su identidad. Digan conmigo: cubrir su identidad. En algún momento de la vida cotidiana, cada uno de nosotros podemos cubrir nuestra identidad. Distíngase de la diferencia de ser hipócrita, ¿ok? No estamos hablando de esto. Ella no está haciendo algo como esto. Ella está simplemente siendo sabia para poder relacionarse correctamente con cada tipo diferente de persona. Y usted de esto también puede aprender, porque en la vida cotidiana todos, hermanos, en nuestra vestimenta, en nuestra presentación, en nuestra personalidad, tenemos que moderarnos, porque tenemos que tratar con ciertos tipos de personas, ¿de acuerdo? Estoy seguro que en algún momento usted a una persona no le habla igual que cuando le habla a un hermano, ¿verdad? Hay que entender. Pablo decía esto: yo con los gentiles soy gentil, y yo con los judíos soy judío. No tengo ningún problema, ¿me entienden? Él sabe cómo es la relación con cada uno de ellos, acorde a la circunstancia en la que está, ¿sí? Así que en la vida todos jugamos en cierto momento, hermanos, un rol o un papel que hay que saber intercambiar, y Hadassah sabe hacerlo muy bien. Por eso su nombre es cambiado por Istar, del idioma persa, que es estrella, que la relacionaban con una clase de diosa, ¿ok? Ese es el contexto. Pero para los de adentro, los que están ahí en contacto con ella, que saben que Istar es lo oculto, ¿ok? Hay algo que está oculto. Istar es, ¿verdad?, en el concepto hebreo, algo que está oculto. Hay un misterio que el propio relato de la historia más adelante va a hacer que en su momento se revele. Entonces, hermanos, ya que Esther está en el palacio, comienza a desarrollarse el plan maquiavélico de Amán. Y cuando digamos Amán, van a golpear sus pies con el piso, por favor. Cuando digamos Amán, van a golpear sus pies con el piso, si es que, ¿ok? Amán, correcto, comienza a desarrollar su plan maquiavélico en contra de los judíos. Pero los judíos de este tiempo, hermanos, están como uno solo. Son un pueblo hermético, un pueblo cerrado, un pueblo que no está compartiendo las costumbres de los demás pueblos, a pesar de que ellos están viviendo en el extranjero. Así que algo le molesta, le inquieta, y aquí surge el antisemitismo, el odio al pueblo de Israel, hermanos. Pero Dios se encarga, hermanos, de resolver el asunto de una manera magistral. Amán, que planea la fecha de destrucción de los judíos. Amán, que engaña al rey, ¿verdad?, que le pide su sello para establecer una ley contra este pueblo, para destruirlo, etcétera, etcétera. Preparando su horca. La Biblia dice que al final el que terminó en esa horca fue él. Hermanos, la reina, en medio de toda la crisis, estoy tomando mucho tiempo, pero en medio de toda la situación, dice unas palabras tan maravillosas que hay que recordarlas siempre: para este momento yo he nacido, y si perezco, que perezca, ¿verdad? Ella está delante del rey, y ella tiene la oportunidad de hablar con el rey y de exponerle todo el caso. Pero qué sabiduría, hermanos, y qué paciencia para llegar al rey y para poder plantearle el problema. Bueno, pues fíjense, hermanos, la Biblia cuenta que Esther ayunó
junto con todo el pueblo de Israel, 9 meses antes de la fecha. Hacen un ayuno de 3 días. A ese se le conoce como el ayuno de Esther. Alguna vez que ayune usted, haga plan, diga voy a hacer el ayuno de Esther, ¿verdad? O sea, va a planear 3 días, va a pensar, a lo mejor está en una situación en la que está siendo oprimida, perseguida, etcétera. El ayuno de Esther, con esto en mente: Señor, libérame, ¿verdad?, de la mano de mis enemigos. Bueno, la historia, hermanos, continúa adelante. Parece que todo se va a llevar a cabo, que Amán va a lograr cumplir sus planes, porque hasta el momento nadie ha podido, ¿verdad?, confrontarlo, ni siquiera Mordecai, ¿verdad?, que está señalado, ¿verdad?, y está como olvidado un poco, etcétera. Pero, hermanos, como Dios milagrosamente todo lo que el enemigo planeó en contra de su pueblo, en un día Dios lo convierte en victoria. Eso es lo sobrenatural, eso es lo precioso, eso es lo maravilloso. Eso es lo que estamos hablando acerca de estos antecedentes en Persia, en la ciudad de Susa de Persia, hermanos, que aconteció cerca de 2500 años atrás, pero que hasta el día de hoy, conforme Esther, Mardoqueo y el resto de la comunidad lo estableció, día de banquete y día de gozo. ¿Por qué? Porque su tristeza, cuando ellos pensaban que al final se iba a terminar todo, Dios gloriosamente, hermano, invierte los papeles. Diga conmigo: no tengo nada que temer. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. Denle un aplauso al Señor. Ok, bueno, entonces, hermanos, estos son algunos de los antecedentes de la celebración de Purim. Hay algo también que me gustaría mucho que comprendamos en relación a esta preciosa historia, hermanos. No necesitamos ninguna telenovela. Con que usted vea casos de la vida real aquí en la Biblia, usted va a estar sorprendido de las cosas que Dios hace. ¿De acuerdo? En esta ocasión, ¿cómo podríamos decir? Como que en este escenario donde Dios no aparece directamente y sale diciendo yo los salvo, sino que parece que el Señor se mantiene tras bambalinas. De la misma manera, el enemigo moviendo a Amán, moviendo a los amalecitas en contra del pueblo de Israel, que finalmente el enemigo tras bambalinas, igual escondido, haciendo lo suyo. Pero, hermanos, vemos a Dios como Él tiene todo el poder para cambiar toda circunstancia que quiera levantarse en contra de los hijos de Dios. Amén. Dios no va a dejar, no va a permitir, hermanos. Él va a intervenir, y aunque a veces parece que no lo vemos, Él siempre está allí. ¿Ok? Él está allí, Él está presente en esta historia, Él está moviendo los hilos de esta historia, está presente. Y como lo hizo en la historia de la reina Esther, lo hace también en tu vida. Amén. No permitas, ¿verdad?, que la idea de que lo que el enemigo ha planeado hacer en contra tuya lo va a conseguir. No lo creas, dúdalo completamente. Confía en las promesas que Dios ha dado en su palabra. Amén. Él es fiel a su palabra. Entonces, me gustaría agregar un poquito algo más en relación a este mensaje, y es hablar acerca de las bendiciones. Ahí en el libro de Esther pueden regresar un capítulo. Si tienen su Biblia abierta, en el capítulo 8 podemos leer algunos versículos para llegar al verso 17. Vamos a ver el verso 16. Recuerden, hermanos, yo les encargo mucho leer la historia para que podamos avanzar. Después ustedes lo leerán. Y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra, y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo,
banquete y día de placer, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre él. Tengo una gran explicación, tengo algo que compartir en relación a esta expresión que está aquí en la Biblia, en relación a los no judíos, cuando dice el texto que ellos se hacían judíos por causa del temor que tenían en relación a esto que había sucedido. Es decir, cómo Dios había cambiado, volteado por completo, ¿verdad? Cómo había llegado la más oscura noche y de pronto amaneció. ¿Me entiende? Así como nos pasa a nosotros, estamos llenos de problemas y tenemos que recordar que si la noche está muy oscura es porque pronto va a amanecer. O sea, la cosa puede cambiar, tu situación puede cambiar, hermano, tu problema de un día para otro. Para Dios no hay nada imposible. Pero hay que comprender bien, hermanos, este aspecto cuando la Biblia dice, ¿verdad?, que se hacían judíos, se hacían judíos. Entonces, por un lado, a todos aquellos que les agrada conocer un poquito más la fe judía, las costumbres y las tradiciones judías, de las cuales no hay problema en ello, siempre y cuando o toda vez que no contradigan a Jesús o que no contradigan al texto mismo de la palabra de Dios, no hay problema, está bien, porque es algo interesante, algo valioso, algo de mucho que aprender. Pero el texto no está enfocado solo en el hecho de decir que ellos, o sea, no se interprete que ellos se están convirtiendo al judaísmo. Los gentiles que viven en la época de la reina Esther se están convirtiendo al judaísmo, no, porque el judaísmo como religión todavía no ha surgido. Lo que hay en todo el Antiguo Testamento es la antigua fe de Israel. ¿Cuál es la antigua fe de Israel? Hashem Adonai Eloheinu Adonai Echad. O sea, el Señor nuestro Dios es uno. Y la Torah, la sagrada Torah, la instrucción, la palabra está ahí, la esperanza, es decir, la fe en el Mesías, la esperanza en el Mesías. Esta es la conformación de lo que la propia Esther, Mardokai, Esdras, Nehemías y toda la gente de la época de la restauración tiene como fe. No hay todavía, hermanos, la connotación de religión, porque la connotación de religión surge posterior, hermanos, a la reconstrucción del segundo templo. ¿Por qué surge así? Por el temor de una vez más volver a perder toda la riqueza que ya tenían en Dios. Así que se comienza a elaborar a través de los ancianos, ¿verdad?, la formulación de la religión del judaísmo del segundo templo. Cuando eso lo necesitas saber, porque cuando lees el Evangelio tú ves algo que no encuentras en el Antiguo Testamento y tú dices, ¿de dónde o cómo surge? Esa es la historia del surgimiento. Los 4 siglos de silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son el tiempo donde se constituye, se conforma la fe, ¿verdad?, o la religión judía, y donde se establecen, ¿verdad?, los preceptos, las halajá, etcétera, etcétera, de cómo va a ser esta religión. ¿Ok? Cuando el Mesías nace, esto ya está conformado, ¿okay? Esto ya está preparado, ya está listo, y ahora viene otro proceso diferente. Pero yo quiero explicar, hermanos, que en el texto hebreo original la expresión se refiere más a que eran uno con el pueblo judío, ¿ok? Y la bendición de recordar la fiesta de Purim, el día de gozo y de regocijo, es ser uno con el pueblo de Israel. Es decir, hermanos, que no se requiere, vale la pena, ¿verdad?, mencionarlo, no se requiere y no se espera que alguien se vuelva judío para ser uno con el pueblo de Israel, ¿no? Si alguien dice, yo quiero hacerme judío, bueno, adelante, su decisión es muy respetable, ¿ok? Porque ellos tienen la esperanza del Mesías, toda vez que el Mesías sea Yeshua, toda vez que Jesús sea el Mesías. Amén. Pues que en este tiempo, ¿quién espera a Mesías? Sino solo el pueblo de Israel. En este contexto de la Biblia, del Antiguo Testamento, nadie más espera a Mesías más que Israel espera a Mesías. Entonces, ¿qué sucede con la gente?
la gente se hace uno con el pueblo. Y yo sé que tú vas a descubrir el mensaje del evangelio también aquí, porque cuando Jesús vino en Juan 8, dijo: yo soy el buen pastor y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y el Señor dijo: tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales tengo que traer a este redil, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. ¿Lo creen? Está escrito en el evangelio. Entonces, queridos hermanos, cuando Pablo escribe la carta a los Efesios capítulo 2, él habla de estas cosas. Él habla, hermanos, de que de la comunidad no judía y la comunidad judía se ha hecho un solo pueblo, el pueblo del Mesías. Amén. Y hemos recibido la invitación, el llamado y la elección de ser uno con el pueblo de Israel. Amén. Eso es lo que el Señor siempre deseó en su corazón, y al morir en la cruz del Calvario, dice el apóstol Pablo que derribó la barrera de separación que había, para que ya no hubiera dos pueblos, hubiera un solo pueblo llamado el pueblo de Dios, el pueblo de la Biblia, el pueblo de Israel. Amén. Somos uno con el pueblo de Dios, nosotros que no éramos de origen judío, es decir, éramos no judíos, y ahora no somos judíos, por decirlo en la expresión de la descendencia de la tribu de Judá, pero sí lo somos porque somos alabadores de Hashem. Amén. Somos adoradores del Dios Todopoderoso. Así que sí lo somos, pero no lo somos, pero sí lo somos, porque dentro de nosotros hemos creído en un Mesías judío. Porque es increíble que en pleno siglo XXI haya personas que piensan que Jesús era italiano. Pensaban que Jesús parlaba el italiano, o pensaban que era español, o quizás alguien llegó a pensar que era mexicano, de Iztapalapa, que por allá, ¿verdad? Por eso tanto lo recuerdan. No es así, hermanos. Toda la Biblia, hablando de velos, hablando de cubrir identidad, nos enseña que llega un momento en que la identidad se revela. Como Yosef Atzadik, José el soñador, que fue para el mundo, su identidad no fue José, él fue Zacnach Paneah, él fue el virrey de Egipto, él fue como uno de ellos porque estaba en el mundo egipcio. Pero cuando llegó con sus hermanos, se quitó el velo, se quitó esa identidad egipcia y dijo: Ani Yosef ben Jacob, o sea, yo soy José, su hermano, el hijo de Jacob, aquí estoy vivo. Reveló su identidad. La reina Esther, cuando llegó el momento preciso, cuando había que hablar, habló y quitó el velo y dijo: yo soy Hadasa y mi pueblo es este pueblo que Amán quiere destruir. Reveló su identidad. Amén. Entonces, qué maravilloso es esto, hermano. Todo el sentido profético, si quieren me meto más en esto, para entender la identidad de la iglesia. Así como Esther, ¿verdad? Un velo le cubría y después vio quién era. Así la iglesia del Señor, que a veces piensa que si es de acá o es de allá. No, hermano, ha sido lavada con la sangre preciosa del Cordero y ha sido hecha pueblo de Dios. Tiene que correrse el velo, tiene que verse y descubrirse, hermano, de esa esposa, esa novia del Eterno, que está hablando la Escritura desde un principio. Jeremías lo profetizó, Ezequiel lo profetizó, las figuras proféticas están allí, hermano. Este tiempo es un tiempo glorioso de Dios, que tú no imaginabas que podría llegar un día a darte cuenta de cómo Dios desde antes de la fundación del mundo te escogió para hacerte su hijo, te escogió para hacerte su pueblo, te escogió para darte una identidad distinguida. Por eso eres santo. Por eso eres una mujer santa, eres un hombre santo, porque Él le plació distinguirte a diferencia de los demás. ¿Quieren darle un fuerte aplauso al Señor? Muy bien. Entonces, amados hermanos, el deseo del Señor de hacer de ambos dos un solo pueblo se ha cumplido a través del Señor Jesucristo. Somos uno en Cristo, somos un pueblo, el pueblo del Mesías, y somos también pueblo de Israel. Por eso es que ahora recordamos con alegría, ahora leemos la Biblia y la historia,
y sabemos que tenemos un lugar allí. Amén. Entonces, confiar en las promesas de Dios y saber, hermanos, que fuimos creados también nosotros para este tiempo. Como la reina Esther fue creada para este tiempo, así también nosotros fuimos creados para este tiempo, para este momento, para esta preciosa revelación de la palabra de Dios. Denle una vez más un fuerte aplauso al Señor. Bueno, yo digo, ¿qué me dejó de decir? Ay, Dios mío, ¿qué les voy a decir? Bueno, pero hay tanto que decir, hermanos, de verdad, yo veo las historias que están ahí metidas en Esther, y quiero contarles que esta fiesta es de disfraces, ¿no? Y hablando, el pastor ya les habló de por qué el disfraz, pero los niños se disfrazan de conejitos y todos se disfrazan, porque precisamente esta fiesta empieza como un disfraz. Este rey Asuero, en hebreo que se dice Ahasveros, se disfraza. Este hombre había conquistado muchas ciudades y hizo un banquete que duró muchos días, y en esa fiesta él se disfrazó con las ropas reales del sacerdocio. Él tomó de Jerusalén las cosas sagradas, tomó los vasos sagrados, festejó con los vasos sagrados y se vistió las vestimentas sagradas del sacerdote que Dios había puesto. Nosotros entendemos ahora que como sacerdote, pues el cura, ¿no? Pero no, el sacerdote era de una tribu especial, no es cualquier hombre, es una tribu especial y se le da una vestimenta sagrada. Él se disfrazó, se tomó esas vestimentas, se las puso. Y es una fiesta donde vemos que todos están disfrazados, porque dice que todos los hombres judíos también, y de todos los que vivían en Shusha, fueron invitados y les dijeron que tenían que asistir a la fuerza, porque el que no asistía a esa fiesta iba a ser muerto. Entonces ellos también se disfrazaron y se veían igual que los paganos y que la gente del mundo que en ese tiempo estaba. Ellos con todo el dolor de su corazón, viendo cómo se tomaban las cosas sagradas y festejando. Y eso nos enseña que muchas veces nosotros nos disfrazamos delante por miedo, ¿verdad? Porque mi comadre me va a dejar de hablar si yo no asisto, si no me tomo su... No, a mí me ha pasado. Porque si le hablo de Dios ahorita, como dicen los jóvenes, ¿verdad? Se arma la rebambaramba. Porque ahorita si yo le digo que eso que ella cree está mal, ahorita me va a quitar hasta la vista. ¿Cuántas personas nos han quitado la vista? Muchos, ¿no? Pero lo bonito de esto es que tenemos que ser valientes, ¿verdad? Porque aquí hay gente también que se disfrazó como fue disfrazada Adasa, ¿verdad? Tomó una personalidad forzada, ¿verdad? Porque pues a diferencia de que él dice de 40 años, yo leí que era una niña casi, me imagino como 17 años, llevada por su tío a la fuerza. Pero ella pidió, dice, que no le pusieran aceites, ni perfumes, ni maquillaje, ¿no? Porque no quería ser elegida. Yo no quiero estar con ese hombre borracho, yo no quiero que se fijen los de su clase, ¿no? Pero ¿qué fue lo que le llamó la atención a este hombre Mordejai? ¿Y por qué hizo un concurso de belleza Mordejai? Porque tenía una esposa que se llamaba Basti, y esa mujer le dijo: ven, el rey Asuero pidió que viniera su esposa llamada Basti, y le dijo que viniera solo con la corona. Con eso quiero decirle que sin ropa, ¿verdad? Ella también era como su disfraz, sin ropa, porque ella era una reina. Y les voy a contar rápidamente porque el pastor ya contó todo, ¿no? Esta mujer era de la estirpe real. En cambio, este rey Ahasverós, o el rey Asuero, no era de la estirpe real. Se dice, el pueblo de Israel cuenta que él cuidaba los caballos donde montaban las princesas, y ahí conoció a la princesa y ahí se enamoró de ella. Cuando hizo un golpe de estado ahí en Shusha, él toma la monarquía, pero él sabe que a los
ojos cuando, ¿qué pasa? Que a veces nos ha pasado en la actualidad que la mujer gana más que el esposo, que la mujer está más guapa que el esposo y empieza, ay, sí, yo gano más que tú. O sea, como que me lo menospreciaba. Yo sí soy de la realeza, ¿tú quién eres? No eres nadie, ¿no? Ya ve que cuando pasa situaciones así, aquí no. Entonces resulta que este hombre me manda a traer solo con la corona desnuda, pero ella dice, no, mi traje es de reina, no puedo estar desnuda como quien no tiene ropa, como quien no es nadie. Se niega y por eso es mandada a matar, y por eso llega Esther al concurso de belleza, donde ya les conté que ella pidió no aceites, no perfumes, no nada, porque no quería. Pero el hombre Ahasveró la vio y dijo, esta me llama la atención, porque verdad que lo que menos interés toma a un hombre, verdad, a veces es la que la quiero conseguir, porque esta se hace de rogar, se hace de rogar. Aquí un ejemplo vivo. Entonces resulta que pues es elegida. ¿Por qué? Porque él vio algo en y esto que vio era una belleza de su alma. Nosotros sí nos podemos arreglar un poquito, ¿verdad? Pero lo que tenemos que embellecer es lo de adentro, ¿verdad? Pues les voy a contar rápidamente que le cuenta a un brujo, un hechicero, le cuenta al rey Asuero que un judío va a sustituirlo. Y aparte de que había tomado el reinado a golpe de estado, él ya se había vuelto un paranoico. Todo el mundo estaba a sus espaldas. ¿Quién será de todos estos? ¿No? Pero él odiaba a los judíos y llega Amán el malvado y le propone, le da, dice, se gana su confianza porque le dice, mira, todo lo que te voy a dar de dinero voy a recolectar y te lo voy a dar a ti, a cambio de que me des ese pueblo. ¿Por qué? Porque hablando de que Amán el malvado representa la inconformidad. Él tenía el gobierno, era casi segundo del rey, él hasta el anillo del rey sellaba las cosas, lo que él quería, tenía muchísimo dinero, pero cuando Mardoqueo no se postró ante él, dijo, nada, todo esto que tengo no es nada, porque ese no se postra ante mí. Todos se postraban por miedo ante Amán el malvado, todos se postraban, pero Mardoqueo no lo hacía. Y a veces eso pasa en nuestra vida. Tenemos un Amán que, como dice el Señor, tendrás guerra contra Amalek toda tu vida, lo exterminarás. ¿Por qué? Porque Amalek representa la inconformidad. Tenemos vida, salud, tenemos un techito, comida y eso, pero no tengo auto. Pero no tengo la juventud. Pero no tengo el novio, pero no tengo, ¿no? Y nosotros debemos ser agradecidos con lo que tenemos, ¿verdad? Todos tenemos tanto que no nos merecemos. Dios no nos debe nada, nosotros estamos en deuda con Él. Todo ha sido por gracia, por misericordia. Y sigo contándoles que este Amán, cuando llega con este rey Asuero, le dice que tú dame ese pueblo y yo te doy tanto dinero. Y Mardoqueo dijo, pero ¿sabes qué? Ese pueblo, y eso ya había contado, pero nuevamente se los voy a decir, ese pueblo dice, no te puedes meter con ese pueblo. Ese pueblo, el que se mete con ese pueblo sale mal. Dice, ahorita no, todos están dispersos, ¿no? Cada quien por su cuenta, como dice, cada quien por su lado. No hay unidad, no hay amistad, no hay compañerismo entre ellos. Entonces él dice, bueno, pues ya me habían dicho que un judío me va a quitar eso y él se va a encargar de hacer la guerra contra ellos, pues lo dejó, ¿verdad? Ten el anillo, haz los decretos y empiezan a sellar y vemos cómo, ¿verdad? El pastor ya nos explicó cómo esta reina Esther, disfrazada de una jovencita humilde, tranquila, sencilla, se disfraza de reina,
y se pone sus atuendos reales. Y dice que no le habían mandado a llamar. Si se acuerdan en la historia, alguien ha leído, decían, es que no me han mandado a llamar precisamente porque el rey hasta de su esposa sospechaba, ¿no? Quizás sea ella, ¿no?, la que haga algún golpe de estado contra mí. Pero cuando ella se presenta valientemente, siendo una jovencita, dice que vio el brillo de su santidad, el brillo de la presencia de Dios y la paz. Y luego ella le dice, quiero hacer una fiesta, quiero que invites a tu amigo. Luego dice, bueno, ¿qué se traen? ¿Qué serán en complot Amán y ella contra mí? Y lo dejan así, nervioso, ¿no? Dice, bueno, dice, ¿y ahora qué pides? Hasta la mitad de mi reino te daré. Dice, mañana te digo, dice, pero lleva a tu amigo Amán. Ahí es cuando lo pone todo nervioso, todo histérico, pues ya que está paranoico el hombre. Y dice que cuando la reina Esther hizo la fiesta, le dice, este hombre quiere matar a mi nación. Es bien hermoso, ¿verdad? Que una mujer, nosotros estamos disfrazadas de cobardes, pero somos valientes. ¿Quién no ha clamado por su familia? ¿Quién no ha sido valiente? Pero es bien hermosa. Me encanta esta historia porque el Señor siempre está ocultamente con nosotros, nos ha defendido, y le doy muchas gracias a Dios. Mientras estaba yo preparando esto, porque hay tanto que decir, tanto, me acordé que mi padre, que paz descanse, cantaba este canto. Quiero que me acompañen, lo que se lo sabe, y quiero cantar este canto, porque la verdad la historia acaba bien hermosa. Dios nos defiende, Dios nos va a defender siempre, y Dios defendió a su pueblo, y por eso vamos a celebrar esta fiesta que va a ser el miércoles. No falten, porque la verdad es una fiesta bien bonita y acaba, ¿verdad?, que los judíos pueden con todos sus enemigos. Aún la gente, ya oíamos que se convertía en judío con tal de que no les hicieran daño. ¿Por qué? Porque Dios es el que respalda nuestras vidas. Nosotros solamente nos dejamos mover por Dios y Dios hace la obra. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar este canto, porque esta historia va a seguir, va a continuar. Ahora el 20 lo vamos a escuchar de otra forma y vamos a encontrar un montón de resultados bien bonitos. ¿Quién se sabe? Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y aunque se traspasen los montes a la mar, y aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Y aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Aleluya. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, sí, Señor, en la tribulación. Aleluya. Y aunque se traspasen los montes a la mar, y aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Y aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Bueno, de hecho, toma su lugar. Yo recuerdo ahora que lo menciona la hermana Lidia, que mi suegro hacía sus cuadernillos. La hermana Vero se acordará, hermana, ¿verdad? A lo mejor tendrá usted alguno de recuerdo, alguien por aquí tendrá uno de recuerdo. Yo tengo uno de recuerdo de hace 20 años, ¿sí? Que nuestro hermano Luis hacía sus libros para los coritos, cantaban los coritos bien preciosos, y ahí hay una herencia tan maravillosa que la hermana junto con toda su familia tienen como una grande bendición. Amén. Hay que alabar a Dios por eso. Qué bueno es el Señor.
vamos a concluir. Yo solo quiero agregar algunas cosas más, hermanos, y es en relación a, ya vimos los antecedentes, ya vimos las bendiciones, y ahora vamos solo a resumir. Por favor, si pueden avanzar la diapositiva, las costumbres, o sea, algunas cosas que se llevan a cabo en la fiesta de Purim o en el día de Purim. Hay que destacar, hermanos, lo que la palabra de Dios nos ha dicho en capítulo 9, en el verso 22. Estas son las cosas más elementales. Dice, hermanos, que fue día de banquete y día de regocijo, o sea, es un tiempo para alegrarse. Además del ayuno y la lectura del libro, ¿verdad? La lectura del libro, que quizás sea la única fecha en el año donde se hace esa lectura por la ocasión. Usted lo puede leer cualquier día, pero cuando va a un servicio, a una reunión, no siempre se toman textos del libro de Esther. No puede ser un libro olvidado, por eso está en la Biblia. Pero la invitación a todos es, si pueden hacer el ayuno de Esther en estos días o en cualquier otro día, leer el libro, que el libro, ¿verdad?, lo vamos a leer el miércoles, y estas sencillas acciones. Un día de banquete y de regocijo, porque Dios, ¿verdad?, protegió a su pueblo. Por esa supervivencia de su pueblo, milagrosamente ante sus enemigos. Tiempo de dar regalos, por eso dice, ¿verdad?, llevar dádivas, enviar porciones cada uno a su vecino. Y como decíamos, puede ser comida, generalmente es comida, o puede ser dinero, o puede ser algún otro obsequio. ¿Okay? Hay un tiempo para esto. Y finalmente dice dádivas a los pobres, o sea, hacer sedacá, o sea, caridad hacia los pobres, dar limosnas, ¿de acuerdo? De hecho, hay una cantidad establecida que es medio shekel, que va equivaliendo, me parece, como 100 pesos. Entonces, hermanos, si algunos de ustedes, ¿verdad?, quieren vivir la experiencia, porque no se trata de otra cosa, sino solo de vivir la experiencia y entrar en conexión con esta porción de la Biblia y todo el asunto, que hará, hermanos, que ese día o estos días sean días increíbles. Días increíbles porque nos hacemos proposiciones de cosas que no comúnmente hacemos, pero que de parte del cielo hacia nosotros, cosas buenas que nos está impulsando a hacer, ¿de acuerdo? Entonces esa es una buena ocasión, hermanos, hasta a veces para reconciliarse con alguien, algún vecino, que pues llévele ahí una tarta de fresas o algo así, ¿verdad? Y amistes, hermanos, ¿ok? Y tengamos exactamente ese mismo sentir que alrededor del mundo entero va a haber en los próximos días. Amén. Días de regocijo y días de gozo. Y eso es parte de forma muy general de cómo se desarrolla esta fiesta. Una fiesta en familia, una fiesta en comunidad, porque hemos entendido el concepto de comunidad. Hemos entendido, hermanos, que somos uno en Cristo, ¿okay? Que somos uno en el Señor, que somos pueblo de Dios también, que tenemos esto mismo y que tenemos que participar en esto. Así que bueno, gracias al Señor. Les invito para que nos pongamos todos juntos de pie unos momentos. Pues hay 4 puntos que hay que hacer esta fiesta, y hay que leer la Megilá de Esther, que significa el rollo de Esther. Es una celebración de regocijo, hay que estar muy alegres y hay que festejar. Hay que enviar la comida, dar regalos y dinero a los pobres, porque así como nosotros nos alegramos, ¿qué pasa cuando, no sé si a ustedes les ha pasado, que dan una moneda a alguien, que le dice que Dios la bendiga, ¿verdad? Qué mejor alegría cuando dice que Dios le dé más, que Dios, hasta le recibe usted más bendiciones. Entonces hay que, así como nosotros somos alegres, ¿cómo se va a alegrar un pobre si no tiene, no? Entonces nosotros también. Muy bien. Vamos a hacer una oración. Cierren sus ojos, por favor. Nos sumamos todos a orar. Querido Dios y Padre maravilloso, te agradecemos por todo lo bueno que has sido, Señor, con nosotros. Por permitirnos, Señor, también a través de la obra preciosa